La obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Jesucristo es la única manifestación perfecta en la historia de la obra completa del Espíritu Santo en el hombre. 1. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Leemos en Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como ya hemos visto, en la regeneración, el creyente es engendrado por Dios, pero Jesucristo fue engendrado por Dios en su generación original. Él es el Hijo unigénito de Dios, Juan 3:16. Fue completamente por el poder del Espíritu obrando en María que el Hijo de Dios fue formado dentro de ella. El hombre regenerado tiene una naturaleza carnal recibida de su Padre terrenal y una nueva naturaleza impartida por Dios. Jesucristo tenía solo una naturaleza santa, la que en el hombre es llamada la nueva naturaleza. Sin embargo, él era un hombre real, ya que tenía una madre humana. 2. Jesucristo vivió una vida santa e intachable y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Leemos en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo enfrentó y venció las tentaciones como otros hombres pueden enfrentarlas y vencerlas en el poder del Espíritu Santo. Fue tentado y sufrió la tentación, Hebreos 2:18, fue tentado en todo como nosotros, Hebreos 4:15, pero jamás cedió a la tentación de ninguna manera. Fue tentado completamente aparte del pecado, Hebreos 4:15, pero ganó sus victorias de la misma manera que está abierta para que todos nosotros ganemos la victoria en el poder del Espíritu Santo. 3. Jesucristo fue ungido y capacitado para el servicio por el Espíritu Santo. Leemos en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En una visión profética del Mesías venidero en el Antiguo Testamento, leemos en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. En el registro de Lucas sobre la vida terrenal de nuestro Señor, leemos en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. De manera similar, Jesús dijo de sí mismo cuando hablaba en la sinagoga en Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, Lucas 4:18 y 19. Todos estos pasajes contienen una lección, fue por la unción especial del Espíritu Santo que Jesucristo fue capacitado para el servicio al que Dios lo había llamado. Mientras estaba en el Jordán después de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y fue entonces y allí cuando fue ungido con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y equipado para el servicio que tenía por delante. Jesucristo recibió su equipamiento para el servicio de la misma manera en que nosotros lo recibimos, mediante un bautismo específico con el Espíritu Santo. 4. Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo en sus movimientos aquí en la tierra. Leemos en Lucas 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Viviendo como un hombre aquí en la tierra y siendo un ejemplo para nosotros, cada paso de su vida estaba bajo la guía del Espíritu Santo. 5. Jesucristo fue enseñado por el Espíritu que reposaba sobre él. El Espíritu de Dios fue la fuente de su sabiduría en los días de su carne. En la profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías venidero, leemos en Isaías 11:2 y 3, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Más adelante, en Isaías 42:1, leemos, He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien se agrada mi alma, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mateo nos dice en Mateo 12:17 y 18 que esta profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. 6. El Espíritu Santo reposó sobre Jesús en toda su plenitud y las palabras que habló, como consecuencia, fueron las mismas palabras de Dios. Leemos en Juan 3:34, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
7. Después de su resurrección, Jesucristo dio mandamientos a sus apóstoles, a quienes había escogido, por medio del Espíritu Santo. Leemos en Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto se refiere al tiempo después de su resurrección, y así vemos a Jesús todavía obrando en el poder del Espíritu Santo, incluso después de su resurrección de entre los muertos. 8. Jesucristo realizó sus milagros aquí en la tierra en el poder del Espíritu Santo. En Mateo 12:28, leemos, «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Es a través del Espíritu que el poder milagroso fue dado a algunos en la iglesia después de la partida de nuestro Señor de esta tierra, 1 Corintios 12:9 y 10, y en el poder de ese mismo Espíritu, Jesucristo obró sus milagros. 9. Fue por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo fue levantado de los muertos. Leemos en Romanos 8:11, «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». El mismo Espíritu que vivificará nuestros cuerpos mortales y que nos resucitará en algún día futuro levantó a Jesús. Varias cosas son claramente evidentes en este estudio de la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. En primer lugar, vemos la plenitud de su humanidad. Vivió y pensó, trabajó, enseñó, venció al pecado y ganó victorias para Dios en el poder de ese mismo Espíritu que también tenemos el privilegio de recibir. En segundo lugar, vemos nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Si fue en el poder del Espíritu Santo que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, vivió y trabajó, logró y triunfó, cuanto más dependientes somos nosotros de Él en cada giro de la vida, en cada fase del servicio y en cada experiencia de conflicto con Satanás y el pecado. La tercera cosa que es evidente es el maravilloso mundo de privilegio, bendición, victoria y conquista que se nos abre. El mismo Espíritu por el cual Jesús fue engendrado originalmente está a nuestra disposición para que también seamos engendrados de nuevo por Él. El mismo Espíritu por el cual Jesús se ofreció sin mancha a Dios está a nuestra disposición para que nosotros también podamos ofrecernos sin mancha a Él. El mismo Espíritu por el cual Jesús fue ungido para el servicio está a nuestra disposición para que también seamos ungidos para el servicio. El mismo Espíritu que guió a Jesucristo en sus movimientos aquí en la tierra está listo para guiarnos hoy. El mismo Espíritu que enseñó a Jesús e impartió en él sabiduría y entendimiento, consejo y poder, y conocimiento y temor de Dios, está aquí para enseñarnos. Jesucristo es nuestro modelo, 1 Juan 2:6, el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Todo lo que Él realizó a través del Espíritu Santo está a nuestro alcance para que también lo realicemos hoy.